Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, jóvenes, estudiantes. Bienvenido una vez más a esta semana de trabajo intenso. Bien, en esta oportunidad vamos a compartir pantalla para poder ver el capítulo número 8. El tema es matrices y determinantes. ¿Ya? Tenemos entonces el bloque de hoy y el bloque del miércoles para hablar matrices y determinantes. Bien, entonces nosotros vamos a hacer de la siguiente manera, mira. Ya, algunas propiedades las vamos a ver en el momento en la que nos lo pida la condición del problema. En otro momento estaremos viendo algunos aspectos que son necesarios aclarar y sobre todo también resolver problemas que involucran de una u otra forma la presencia de índices. En las matrices, que no es otra cosa que un ordenamiento de objetos en tablas de doble entrada. Por ejemplo, el Excel, que es un programa donde nosotros trabajamos, ¿no? Cálculos, valores, sumas, tiene establecidas filas y columnas. Así, por ejemplo, en esta ventana que ustedes ven, nosotros tranquilamente podríamos decir, mira, profesor, es un cuaderno cuadriculado, ¿sí o no? Yo quiero colocar por aquí el 2, quiero colocar por aquí el 1, y por aquí, por ejemplo, el 0. Y por aquí voy a colocar, por ejemplo, ¿por qué no? Dice objetos, ¿por qué no puedo colocar el negativo 1? Y por aquí el 5, ¿no? Y por aquí podría poner, por ejemplo, el número 3 y listo. Si a esta expresión que yo estoy ordenando en esta tabla, ¿no? De doble entrada, yo le puedo dar un nombre, ¿no? Y le puedo, bueno, lo puedo encerrar para empezar con un corchete, que es la característica principal de una matriz. Mira, fíjate acá. Yo lo puedo encerrar entre corchetes, limitarlo por corchetes y luego afirmar que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a una matriz. Esto es una matriz, mira, ve. ¿Qué tengo entonces yo en esta matriz? Tengo ordenados elementos. Esos elementos son o están aquí organizados de manera que yo puedo observar claramente la presencia de filas y la presencia de columnas. Entonces, a estos elementos que están ubicadas aquí, les vamos, en ese sentido, porque sabe que las filas siempre son horizontales. Entonces le llamo, ¿ve? Una horizontal y dos horizontales. Entonces, ¿qué son esos para nosotros? Para eso ellos son llamados filas, ¿de acuerdo? La fila. Entonces la fila viene dado justamente por esa noción, por esta idea que tenemos de este objeto ordenado en ese aspecto. ¿Ve? Acá tenemos las filas. Ahí está la fila 1 y la fila 2. Entonces podemos contar inclusive y decir, no, bueno, tengo fila 1 y tengo fila 2. Eso también se puede hacer en una matriz. Vamos a ordenar elementos, cualesquiera que éstas sean, en filas. ¿Ve? Ya tenemos fila 1, fila 2. Pero también hay columnas, profesor. Entonces, pero antes de que hayan columnas, también hay nombre, o sea, la matriz debe llevar un nombre. Y ese nombre puede ser indistinto, M, N, yo acostumbro por llamarle M, pero a lo largo del módulo del trabajo podemos ponerlo cualquier nombre, pero lo importante es si lo pongo un nombre, todo tiene que trabajarse en función a ese nombre. Yo le llamé, por ejemplo, en esta oportunidad, mira tú, le llamé la matriz M. Pero, profesor, la matriz M está conformada por los elementos. Todos estos objetos que están aquí dentro
se llaman elementos. El elemento 2, 1, 0, menos 1, 5, 3. Profesor, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Los elementos están organizados, ordenados, acomodados en filas y en columnas. Los elementos de la fila 1 son 2, 1, 0. Los elementos de la fila 2 son menos 5, menos 1, 5 y 3. Y los elementos de la columna, profesor, bueno, nos falta. Pongamos por acá, mira, ve. Acá tengo, profe, una columna, ¿sí o no? Columna 1, columna 2. ¿Y cuántas pueden tener? Bueno, no hay un límite para esto. Quizás en nuestro cuaderno haya límites para poner matrices muy grandes, pero en la computadora no hay límite para poner nombre a las matrices. Entonces, acá tenemos, profesor, columnas. Tenemos columna 1, columna 2, etcétera. Y nosotros vamos a poner por acá, abreviadamente, columna 1. Dije abreviadamente, pero no se va a dar ese caso porque necesitamos, de todas maneras, trabajarlo por aquí. Ya vamos a ponerlo por aquí. Columna 1, columna 2 y etcétera. Digo entonces, ahí está mi columna 1, ¿ve? Que corresponde a esta columna, a esta línea vertical. Y luego tengo por aquí, por ejemplo, mi columna 2. Entonces vamos a ponerlo la columna 2 también, ¿ya? Primero hay que comprenderlo bien, amigos. Ahí está, profe, la columna 2, imagínate. Y tenemos también la columna 3. Entonces le ponemos la columna 3 por acá. Esto me va a llevar a comprender que las matrices están organizados en tablas de doble entrada, donde se perciba un número determinado de columnas y otro número determinado de filas. Entonces, yo puedo llamarle ahora orden de la matriz. ¿Cuál es el orden de la matriz? ¿Qué orden tiene la matriz? Justamente ese orden que nosotros solemos llamarle a una matriz, entonces se le llama simplemente orden de una matriz. ¿Y qué es el orden? El orden no es más que el número de filas y columnas que posee cada una de las matrices. Entonces me pregunto, mira, en la matriz M que tenemos, en esta matriz hermosa y linda, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos 2 filas. Y miren dónde estoy colocándolo, ¿sí o no? ¿Y cuántas columnas, amigos? Sí, el chat también es para eso, ¿ah? ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos. Bien, muy bien, tenemos 3 columnas. Entonces, ese orden, llamado orden de la matriz, es de orden 2 por 3. Lo pongo así manualmente para que vean por qué estoy poniendo acá, de dónde sale el 2 y de dónde sale el 3, ¿no? En la primera parte siempre, recuerden siempre aquí, al que le vamos a llamar también a partir de ahora las I, esas representan las filas, el número de filas. ¿Y cuántas filas hay? ¿O en qué fila está ubicada? ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos la matriz M de orden 2 por 3. No me digas el resultado 6, no se habla así, simplemente de orden 2 por 3. Entonces, una matriz tiene orden 2 por 3, 3 por 3. Generalmente las matrices cuadradas van a tener igual número de filas y de columnas. Las matrices cuadradas van a tener siempre igual número de filas y de columnas. ¿De acuerdo? Por lo pronto, nosotros no todavía dependemos de las matrices cuadradas que le vamos a estudiar en un capítulo, en el momento oportuno, ¿ya? Entonces, acá lo que necesitamos nosotros ahorita es comprender el objeto en sí de las matrices.
Ya tengo filas y columnas, profesor. Recuerden, en la primera parte va el número de filas que tiene la matriz. En la segunda irá el número de columnas. La matriz de orden 2 por 3. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Ahora, normalmente cuando nos dicen, por ejemplo, la matriz de orden, vamos con problema número 1. Ya yo soy así, de frente, mejor, mira, profe. Problema número 1, profesor. Cuando a ti se te presenta en el problema número 1, aparentemente dirás, pero el profesor nunca explicó esto, mira la simbología y todo eso, te vas a poner ¿no? A perder el tiempo. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Mira, profe, tienes razón. La matriz A definida por, profe, aquí está todo el secreto, mira, bien. Aquí. Esta matriz A tiene orden 3 por 4, profe. Es decir, tiene 3 filas y 3 columnas. Y sus elementos son elementos A y J. Como es normal, fíjate aquí. Cuando yo digo me ubico en esta primera, tienes que pensar en lo siguiente. Este es el elemento ubicado en la primera, en la fila 1. Está ubicado en la fila 1, ¿sí o no? Mira, esta es fila 1. ¿Quién lo va a negar, profesor? Está en la fila 1 y en la columna 1. Por eso es que ese elemento que yo numéricamente no conozco, pero por su ubicación, por la intersección en la que está presente en la fila y en la columna, está en la fila 1. ¿Ve? Mira, ve. Sí, está en la columna 1 y está en la fila 1. ¿Dónde está él? Aquí. Por eso pongo A1, 1. Es decir, A, fila 1, A, columna 1. Allí en la intersección se encuentra él. Pero estos elementos que están acá, que son muchos cuando no me dan el orden exacto, digo, mira, ve, mira, ¿no? Así. De orden M por N. Ya no sé, profe, cuál será ese orden. Entonces tú dices, M filas, ¿se entiende sí o no? M filas y M columnas. Eso se entiende acá, ¿ve? M filas y N columnas. Entonces, el primer elemento de la primera entrada, primera fila y primera columna, será el elemento A, pues, o sea, si él es A como conjunto, como matriz, sus elementos serán A1, 1, A ubicada en la fila 1, columna 1. Este se pone en forma genérica I, y este sería J, ¿ve? I, J. I representa el número de fila. J representa el número de columna. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la forma general es A, I, J. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer acá, me estoy imaginando más o menos como para que me entiendan, porque quiero que se entienda esto. Lo siguiente, mírame. Por ejemplo, si me preguntaran, profe, un ratito, para nosotros en esta matriz M, perdón, M, me voy a dar así, ¿ve? M, entonces, ¿cuánto vale, profe, tu M1, 1? Mira, primero hay que hacer eso, ubicación, M1, 1. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuánto vale tu elemento ubicado en la fila 1 y en la columna 1? ¿Ustedes qué me responden? ¿Cuánto sería ese elemento? La A, 2. 2. Estamos hablando con M, correcto, claro. Esto sería 2, mira, para empezar, ¿ya? Y luego yo puedo pensar y decir acá, bueno, y mi elemento que está ubicado, el elemento de la matriz M, ubicado en la fila 2 y en la columna 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Gracias, claro que sí, 3, ¿no es cierto? Muy bien, 3. Entonces nosotros podemos ir ubicando de esta manera
los elementos que tiene una matriz, siempre mirando la fila y la columna, la intersección, mira, ve, columna 1, columna 2 y columna 3. Fila 1, fila 2, de él estábamos hablando, ¿ve? ¿Sí? Fila 2, columna 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir y observar lo siguiente. Profe, ¿dónde están los elementos iguales? Profe, mira esta matriz, este es 1, 1, 2, 2, S, I, J, M, N, ¿no? Estos son valores, mira, por encima de la diagonal, en la diagonal, bueno, a excepción del I, J, ¿no? En la diagonal, siempre los elementos, en la diagonal los elementos tienen componentes iguales, es decir, A11, A22, A33, A4, acá sigue así, ¿ve? A33 y de esta manera. O sea, aquí los I y los J, si lo quieres llamar los I y los J, ¿qué pasa con los I y los J? Son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. Pues mira, ve, 1, 1, 2, 2, 3, 3, correcto, son iguales. ¿Qué más notamos aquí nosotros? Que los elementos que están por encima de la diagonal son todos, mira, ve, 1, 2. Profe, el 1 es menor que el 2, profe, qué lindo, mira. ¿Y el otro qué era? Bueno, no está aquí todo, ¿no? Vamos a traer otro mejor, ¿ya? Voy a traer otra matriz más hermosa, un poco más completa, aunque no la tengo. Bueno, entonces, ya, de esta manera. Y por debajo de la diagonal, ¿qué tengo? Mira, ve. Acá, perdón, es los I menor que los J. Ya, así un poquito así fuerte, brusquito para acá, para que se note. Y en la parte inferior, acá tenemos ya los I menores, no, tienen que ser mayores, mira, ve, mayores que J, mayores que J están por aquí, ya debajo de la diagonal. Vamos a verlo entonces con el ejemplo, ahora sí, profesor, quiero ver el ejemplo número 2. 1, ¿no? El 1, vamos con el 1. Mira, profesor, ya, para empezar, profe, iniciemos haciendo lo siguiente. ¿Qué te parece si nuestra matriz se llama A y tiene orden 3 por 4, ¿cierto? Al interpretar 3 por 4, nosotros sabemos inmediatamente que ese 3 por 4 hace referencia a 3 filas y 3 columnas, ¿no? Mira, 4 columnas, ¿de acuerdo? 3 filas y 4 columnas. 2, 3, 4. Bueno, vamos a dar un espacio para poder verlo allí. Imaginemos por aquí, ¿ya? 3 filas y 4 columnas aproximadamente. Ya está. Entonces, ahora sí, profe, organicemos los elementos. Profesor, yo no sé quiénes van, no importa. Ya vamos a ponerlo acá, mira, vamos a suponer entonces que nosotros no sabemos y decimos, acá tengo el elemento 1, 1. Fila 1, columna 1. El elemento, bueno, otro por acá, ¿no? El elemento ubicada en la fila 1, también en la fila 1, pero en la columna 2, ¿de acuerdo? Ahí está. También tenemos el elemento ubicado en la fila 1 y en la columna 3. Elemento ubicada en la fila 1, pero columna 4. ¿Ve? 4 columnas, profe. Entonces yo estos objetos voy a tener que seguir escribiendo por acá porque tengo 3 filas. Entonces tengo por acá el elemento ubicada en la fila 1, mentira, estoy en la fila 2, columna 1. Elemento ubicada en la fila 2, sigo en la 2, pero la columna es 2.
elemento ubicada en la fila 2, digo en la 2, y en la columna 3. Elemento ubicada en la fila 2, columna 4. ¿Ve? Y de esta manera, elemento ubicada en la fila 3, columna 1. Elemento ubicada en la fila 3, sigo en la fila 3, pero columna 2. Elemento ubicada en la fila 3, columna 3, profesor. Ahí coinciden. Y elemento ubicada en la fila 3, columna 4. Profe, ¿quiénes son los I? No entiendo, profe, son vectores unitarios. ¿Qué son? Ya te dije, ¿no? Son las componentes que están aquí. Son estos valorcitos, son estos numeritos que están aquí. Mira, ve, este es el rojito, rojo, ven por acá. Este es el I, ¿ya? Este es el I, mira, ve, ahí está nuestro I. Y aquí está nuestro J para cada uno de los casos. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? ¿Ve? I más J, dice acá, ¿ve? I más J, y acá dice I menos J. ¿Cuándo voy a sumar y cuándo voy a restar? Esta es una regla de correspondencia. Voy a restar cuando son diferentes los I. Voy a sumar cuando son iguales los I con los J. En los demás casos simplemente lo restamos. Entonces, profesor, la cosa se hace mucho más fácil ahora. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar por acá y voy a decir, mira, mi matriz A finalmente va a quedar escrita de la manera siguiente. ¿Ve? Expresada de la manera siguiente. Tengo por acá y bajamos por aquí. Ya está. Aproximadamente, a todo esto es siempre aproximado, yo les dije ya. Ahí está. Ya, listo. Imaginemos entonces por acá nosotros a nuestra matriz A. ¿Ya? Y digo así, 1, 1, profe. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en ese primer elemento de entrada? ¿Qué pasa con los I? Son iguales. Profe, si son iguales, ¿dónde más son iguales? Ahí, ¿no? ¿Dónde más son iguales? Aquí, mira, ve, 2, 2. Aquí son iguales. Porque arriba me habla de igualdad, mira, ve, son iguales. Cuando I y J son iguales, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar esos mismos valores, ¿correcto? Y cuando los J son diferentes, dice acá, ¿ve? Cuando son diferentes, los vas a restar, dice, réstalos. Aquí tengo 1 y 2, son diferentes, debo restarlas. Pero siempre es I menos J, debo restar por aquí, también debo restar, también debo restar, también debo restar, y también debo restar, y también debo restar, y también debo restar. Y esos valores restados, igualados, perdón, restados o sumados los voy a colocar en la tabla. ¿Dónde, profesor? En su mismo lugar. Pues. Acá tengo A1, 1, que está en la fila 1, columna 1. Entonces, mi elemento que va a venir acá en la fila 1, columna 1, es ¿qué cosa? Como son iguales, amarillos, ¿para qué son? Arriba está, para sumar, ¿sí o no? Los amarillos se suman, profe. 1 más 1, 2. Claro que sí. Muy bien, gracias. Siguiente dice, mira, de A1, 2, profe, rojitos, ¿qué son? Son diferentes los subíndices, ¿no? O sea, la fila y la columna son diferentes. Y como son diferentes, ¿qué se hace? Se restan, ¿sí o no? ¿Cuánto es esa? ¿Es menos 1 o es 1? Escriban, por favor. Negativo 1. Claro, porque vas a restar esto, ve. 1 menos 2. ¿De acuerdo? 1 menos 2. Entonces, eso me da menos 1. Entonces le ponemos por acá menos 1. Naturalmente también acá sí. 1 menos 3, profe, por la regla de correspondencia que tenemos. Por eso, nada más. No hay otra salida para esto. ¿Ve? Listo. Y luego también, naturalmente, 1 menos 4, me dijeron menos 3 y yo
que soy muy obediente, le pongo también -2 y -3. Profe, ¿y abajo qué? También si uno dice, cuando son diferentes, réstalo. Eso te dice la regla de correspondencia. En tu examen no te va a venir esta misma regla de correspondencia, te va a venir otra regla de correspondencia, ¿ya? 2 menos 1, profe, ¿sí o no? 2 menos 1. 1, muy bien. Entonces viene acá positivo 1. ¿El otro qué? 2 menos 2, ¿no? 2 menos 2, 0, ¿no? 2 menos 2. No, claro que no. ¿Por qué, profesor? Porque ahí voy a tener que sumar. Arriba dice, ve, los verdecitos son para que tú sumes. La regla de correspondencia allí es sumar A. Entonces 2 más 2 es 4. 2 menos 3, profe, en la siguiente. Ahí sí me queda negativo 1, correcto. 2 menos 4, profesor. 2 menos 4 es negativo 2. Y sigo en la siguiente fila, ahora, tercera fila, 3 menos 1, 2, claro. Y 3 menos 2 es 1. Y 3 menos 3 es 0. Ya la broma no funciona, ¿no? Es 6, muy bien, correcto. Profe, ¿y 3 menos 4? Negativo 1. Profesor, ¿qué me piden? Me piden sumar, ¿sí o no? ¿No? Acá lo que nos piden es la suma de los elementos. Cuando nosotros, a ver, un ratito, vamos a leer un mensaje que me parece muy importante este comentario. Dice así. Bueno, en esta suma, acá, mira, yo lo estoy haciendo con detalle. Yo estoy haciéndolo con detalle. Pero una suma abreviada de subíndices no te va a existir. ¿De acuerdo? No te va a existir. Porque al final te pide la suma total. Aquí sí no te va a existir. ¿Ya? Pero ahorita vamos a ir hablando poco a poco. Vamos a buscar reglas rápidas, profe. Pues, aquí lo vemos, ¿ya? Acá entonces ya queda para nosotros. Si me piden sumar, yo estoy sumando, bebé. -1 con 1 estoy sumando. -2 con 2 estoy sumando, ¿no? ¿Qué más? -3 con nadie, ¿no? -3, o en todo caso sumo así, ¿no? -3, -2, -5, -1, -6. Con este 6 de acá se me van. -1 con el -1 se me cancelan. ¿Qué me queda? 2 más 4. ¿Sí o no? 2 más 4. Hasta allí yo pregunto, profe, a ver un ratito, ya vamos a absolver la duda que tienen los muchachos y a veces buscamos esa regla. Estamos como los antiguos, los científicos antiguos, los soñadores que decían, ¿no? Estoy soñando la piedra filosofal, estoy soñando la respuesta a todo los problemas del mundo. Entonces, a veces soñamos con una respuesta rápida. Necesitamos, sí, pero para tenerla necesitamos conocer a profundidad. ¿Qué cosa? La definición, la idea de lo que es un conocimiento cualquiera, ¿ya? Hay que conocerla a plenitud, porque si no la conocemos y queremos aplicarla a la regla, recuerda, te repito una vez más, las reglas funcionan para casos preestablecidos, para condiciones dadas, y mientras tú identificas la condición dada, ¿no? Que haya condiciones para aplicar mi regla, te puede no funcionar. De preferencia, ¿qué se sugiere, amigos? Conocer y dominar la definición, los conceptos que son fundamentales. ¿De acuerdo? Mira acá. ¿Cómo hubiera hecho yo, profesor? Igual, me tenía que ordenar, pues, ¿no? O sea, me tenía que dar mi tabla, ya, profe. No necesariamente con corchetes, ¿no? Puede ser con unos paréntesis alargados, lo llaman también, ¿ya? Me dice, mira, profe, pero ya, para eso que tengo que haber hecho yo. Para eso tengo que entender que por encima de la diagonal están los diferentes, ¿sí? Y es más, te dije antes, ¿ah? Aquí están los menores, ¿sí o no? Ahí están los menores, te dije. En el medio, ¿quiénes están? Los iguales, profe. Y acá te dan iguales. ¿Y qué pasa si me daban otra, profe?
¿Qué pasa si me daban otra idea y no la de mayor o menor? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si me dicen 2i? Entonces tendrías que trabajar con 2i. Entonces lo podemos hacer, podemos variar esto, se varía, pero tu fórmula no va a funcionar, ¿ya? A ver, vamos a ver si el problema número 6, me parece, o el 5, que tenga que ver también con estos elementos. Vamos, acá está, sí, sí, pero habla de multiplicación de transpuesta, vamos a necesitar otro conceptito más, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Ya está. Hasta ahí entonces, más o menos la idea de lo que es unas matrices, ¿de acuerdo? Vamos a hacer más de esas, no se preocupen, tenemos 2 horas el día miércoles. Pero vamos acá, mira. ¿Qué más necesito, profesor, aquí? Orden de una matriz, ya te dije ya, ¿no? El orden es como hablar del grado de una matriz, el grado de un polinomio, ¿no? Listo, pero acá no se multiplica, simplemente se queda enunciado, 2 por 3. Nosotros vamos a ubicarnos, por ejemplo, ahora en hablar de igualdad de matrices. Para que nosotros establezcamos la igualdad de dos matrices, lo que tenemos que pensar siempre es en lo siguiente, ¿ya? Hacer lo siguiente, mira, para hablar de igualdad de matrices, tú tienes que comprender claramente que, que tenemos, por ejemplo, esto. Mira acá, ¿ya? La igualdad de matrices se da, profesor, únicamente cuando comparamos elemento a elemento. Pero para que eso ocurra, el orden de las matrices tienen que ser iguales. Mira lo que dice acá, ve. Para hablar que la matriz A y B son idénticas, tienen que tener el mismo orden. No puedo igualar matrices con órdenes diferentes. O sea, una matriz de orden 3 por 2 con una matriz de orden 5 por 6. Ya fuiste, pues. Para yo comparar, tiene que tener la misma talla, la misma medida, el mismo orden. Además, dice, sus elementos correspondientes tienen que ser iguales, dice. Ah, profe, primera condición, sus elementos, la matriz tiene que ser el mismo orden. Segunda condición, cada una de las componentes IJ, de la primera matriz AIJ, de la matriz A, debe ser igual que la matriz BIJ. ¿Para quiénes? Para todos sus elementos en I y para todos sus elementos en J. Para todos. Ninguno debe faltar. Todos deben ser iguales. Entonces, he ahí cuando se produce la igualdad de dos matrices. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá nosotros un ejemplito pequeño, sencillo, y vamos a verificar, por ejemplo, si estas dos matrices son iguales. Ya voy a copiar acá, un ratito breve nada más esto, y la respuesta va a ser inmediata, ¿ya? Vamos, díganme ustedes, a ver, por favor, acá. Primero analícenlo. Dígame, ¿esta matriz M y la matriz N son iguales y por qué? Antes que me pongan a decir sí o no. ¿Por qué creen que son iguales? 30 segundos. ¿Ven? Tenemos acá entonces dos matrices, la matriz M y la matriz N. A ver, escuché por acá, vi, bueno, en el mismo lugar, perfecto, buena idea, buena idea. ¿Ya? Escuché lindas respuestas, ¿ah? Uno, pero tienen que cumplirse ambas condiciones siempre, ¿ya? Siempre tienen que cumplirse ambas condiciones. Es decir, profesor, para empezar, profe, tiene que tener el mismo orden, digo, ¿cierto? Mismo orden. Para decir que tiene el mismo orden, yo tengo que atreverme a contar. Y digo, siempre filas empieza a contar, ¿ya? Una, dos, tres filas, profesor. Ah, mira, tiene tres filas. M. N también tiene tres filas, profe. Ah, tienen tres filas. Y columnas tiene una, dos y tres. Columnas, una, dos y tres. Ah, son de orden 3 por 3 ambas.
como ya estoy ubicado allí y veo que tienen orden 3 por 3, eso queda así, recuerden. Y aquí también tengo orden 3 por 3, también queda allí, ¿ve? 3 por 3. Entonces, ahora sí me atrevo a contar o a observar, perdón, a observar o comparar los elementos correspondientes. Entonces, correcto, correcto, pero en matrices, sí, hablamos de similitud, algo que se parezcan, pero normalmente se habla de igualdad, ¿ya? Igualdad de matrices. Ahora, ¿podemos utilizar sinónimos? Sí, los van a utilizar y en el examen tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, mira, ve, no vamos a decir de hecho que son iguales, porque este es coseno de 60. Tiene otra forma. Dice cos 60, 6,0 con sus grados encima. Pero acá dice un medio. Profe, si te digo que son iguales, de hecho que vamos a decir que no son iguales, ¿sí o no? Pero por eso se habla de similitud, podrías hablar de, pero acá en matemática, por lo menos hasta ahora no cambian, ¿ya? Dicen igualdad de matrices, por comodidad, bajo ciertas condiciones. Es decir, entonces acá comparamos y notamos que el coseno de 60 es un medio. Entonces, ¿eso es verdad, sí o no? ¿Sí? Coseno de 60, todos sabemos que es un medio. Eso es en m, pero en n tenemos un medio. Ah, numéricamente son iguales. Hablamos numéricamente. Raíz octava de 8, ¿sí o no? ¿No? Claro, raíz octava de 8. Dice allí, raíz octava de 8 es 2. Todos sabemos que 2 por 2 por 2 es 8. Y ahí está, mírale. ¿Qué estamos haciendo? Comparándolo. Componente a componente, elemento correspondiente a elemento correspondiente o entrada a entrada. Al comparar y buscar su equivalente numérico, notamos que estas dos matrices n y n son iguales. Así, con ese término. ¿Ya? Con ese término. Hasta que encuentre un libro que me diga que no digas igual, lo vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Pero podemos usar otros que sean equivalentes o sinónimos de igualdad. Sí. ¿De acuerdo? Se puede. Tranquilamente. Entonces, está, pues mira, está demostrado que al hacer la comparación respectiva, nosotros vamos a tener el mismo valor numérico. Por lo tanto, son iguales. ¿Ya? Sí. Tienen que ser necesariamente iguales, pero no estoy hablando en forma, pues, ¿no? Si aquí dice coseno de 60, acá debe decir coseno de 60. No tiene sentido la comparación, pues, ¿no? Basta que me digan que son iguales m y n, y si acá es x, entonces digo, ah, ¿cuánto vale x? Vale un medio. Pero me han dicho que son iguales. Entonces yo tengo que igualar los correspondientes con el correspondiente respectivo. Y si aquí tengo A, tengo B o tengo X, las tengo que igualar y ahí despejar, encontrar una ecuación, capítulo anterior, encontrar un factor común, capítulo recontra anterior, y así voy a ir retrocediendo para usar todo lo que hemos utilizado hasta el momento, todo lo que hemos desarrollado, ¿ya? Sirve para eso, igualar e igualar. Vamos, profe, sí, mira, de acá está. Mucho rodeo, profesor. Problema número 2, perdón, 2. Vamos a ir con calma, ¿ya? Vamos a llegar a responder todo eso, mira. ¿Qué tenemos en el problema número 2? ¿No? Dice, podemos, a ver, ya, bueno, problema número 2. X más Y más Z. Ah, nos pide la suma, profesor. Pero ¿dónde me dice que son igual, profesor? ¿Dónde? ¿En qué parte me dice que son igual? ¿Dónde dice A? ¿Dónde dice B? A es igual a B. No lo dice. Solo pasar una pregunta. Sí, ¿Por qué lo eliminó en la pregunta 1, el número 6? no entiendo. Claro, se lo tachó el número 6 ahí. Esta pita de color rojo le tachó, no, la pregunta 1 del libro. Ajá, ahí está tachado el de color amarillo. ¿Es de 6? Ajá, ¿por qué lo tachó? Ya, vamos a hacerlo con calma de nuevo, ¿ya? Mira, voy a pintarle otro colorcito por acá. Este menos 1, pues estoy sumando todos los elementos. Menos 1 más 1, 0. Voy por acá. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0.
Estoy cancelando. Nada más. ¿De acuerdo? Ya, profesor, es que me confundí con el signo, que pensé que el -3 era +3. Al de acá. Correcto, correcto. Ahora sí, ¿no? -3, -2, -1, -6. Con 6, ¿no? Correcto. Bien, gracias. Chévere. Vamos ahora aquí. Profe, decía, ¿no? ¿Dónde me dice que son iguales, profesor? No hay, no hay. ¿Dónde está, profesor? Ah, en el problema digo, mira, ve, yo sé que este símbolo, corchetito por acá, elemento en fila, mira, ve, 2 filas, 2 columnas, 4 elementos, corchete por aquí, corchete por acá, elemento por aquí, elemento por allá. Perfecto, profesor. ¿Me están hablando de qué? De matrices. Acá me han dado los elementos de una matriz ya distribuidos en una matriz, en 2 matrices prácticamente. Y acá tengo entonces igualdad. Y dice, ve, esta matriz es igual a esta otra matriz. Como son iguales, me dice aquí, ya, profesor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como son iguales, tengo que, por si acaso, ¿no? Mirar. Profe, orden 2 por 2. Correcto, orden 2 por 2. Matriz cuadrada. El otro orden, 2 filas y 2 columnas. Matriz 2 por 2. Profe, son iguales en el orden. Tienen el mismo orden. Primera condición respondida. Segunda condición, ¿qué dice? Comparamos elemento o entrada a entrada, también prefiero yo decirlo. Entonces podemos decir acá, sí, ¿no? Entrada a entrada, profesor. Vamos a ver. Acá tengo, por ejemplo, x menos 1. Este elemento que está aquí, ¿lo puedo comparar con quién? Con este elemento que tengo acá, mira, ve, inmediatamente, ¿no? O sea, de eso se trata, ve. Cuando hablamos de igualdad, hacemos eso. Entonces, ¿qué voy a decir yo aquí? Bueno, profesor, de esa primera observación, yo encuentro una ecuación. Pero x1 es diferente, es su representación del 5, pero a ti te dice que son iguales. Y si son iguales, tú compáralos, pues. X menos 1 igual a 5. Y es más, adelántate y di, contento, di, mira, ve, ya, si ya tengo eso, yo puedo ir sacando el valor 5, por ejemplo, ¿no? Ya puedo ir determinando, por ejemplo, cuánto vale mi X. Y acá es inmediato el valor de X, ¿no? X vale para nosotros a 5 más 1. Inmediatamente digo, X es igual a 6. Alto más, ahí está. Sí. Profe, ¿dónde más? No te vas a atrever, pues no, ahora voy a poner abajo, 4 es igual a 4, nomás míralo, 4 es igual a 4, todos lo saben, déjalos pues allí, no logro nada con ellos, ¿sí o no? Porque no me piden eso, me piden el valor de X, el valor de Y y el valor de Z, yo tengo que ir apuntando siempre a lo que me piden. Ya encontré X, alégrate. Profe, quiero buscar la Y, profe, la Y. ¿Cómo encuentro la Y, profesor? Bueno, depende de ti, cómo quieres encontrarlo, pues yo no. Entonces buscas, mira, para la Y, aquí tengo la 5 también, ¿no? No importa, cualquiera, ¿ya? Vamos para la Y, una pequeña elipse, una curva cerrada. Listo, profe. Y más 1, le voy a igualar a 4, le voy a igualar a Z menos 1, o sea, eso quiero que se entienda, ¿sí o no? No, pues, tiene que ser con su elemento correspondiente, profe. Ya. Entonces, tengo que hacer mi comparación con esta de acá. Y más 1, profe. Y más 1, ¿de acuerdo? Con Y más 1. Entonces, acá tengo Y más 1 igual a 3. Alégrate porque tienes una sola variable, quizá te den con 2 variables, ahí sí, ¿no? Hay que recurrir a algunos métodos que podamos tener por ahí. Entonces digo, tengo mi Y vale, profesor, 3 menos 1, o sea, 2, profe. ¿Ve? Así de simple, ¿ya? Y seguimos, ¿no? Profe, me falta la Z la tenemos acá, mira, ve, ¿no? Acá está nuestra Z. Entonces, con este Z podemos ir trabajando e igualando también. Y digo así, mira, mi Z lo voy a poner así. Z menos 1 igual a 5, ¿sí o no? Porque son correspondientes, están en la fila 2, columna 1. Ahí está.
Entonces los igualamos. Profesor, 5 igual a z menos 1 o z menos 1 igual a 5. También es indistinto. Depende de cómo tú quieras hacerlo. Mira, z menos 1 igual a 5. Ya tenemos esos elementos, ¿ve? Hecho eso, amigos míos, lo que tenemos que hacer ahora es observar lo siguiente. Despejar nuestro z y aquí tenemos justamente ya el valor establecido de 6. Y finalmente tú ya, pues, ¿no? Está en tus brazos, en tus manos ahora, responder lo que el problema plantea o nos piden, ¿sí o no? Si a mí me piden, por ejemplo, X más Y más Z, me están pidiendo, observando mis resultados, me están pidiendo que yo sume miembro a miembro. Entonces, sumando miembro a miembro, es decir, los 2 o 3 primeros miembros los sumamos y luego sumamos los segundos miembros también, tengo así, mira, X como número, como constante numérica, más y más Z, no va a ser más que 6 más 2, 8 más 6, 14. Entonces, esa es nuestra respuesta. A eso queremos llegar. Eso es igualdad. Ya no nos confundamos con más términos. Aprovechemos lo que tenemos nada más. Los sinónimos funcionan en cualquier área, en cualquier curso, ¿no? Equivalentes, igualdad, equidad, ¿no? Perfecto. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Perfecto, profesor. Pero también con las matrices, profe, me pueden pedir. ¿Qué cosas te pueden pedir con las matrices? Con las matrices te pueden pedir la suma, profe. ¿Qué se hace para sumar matrices? ¿Cómo se comprende esa suma de matrices, profesor? La suma de matrices se comprende simplemente como la suma de de elemento a elemento. De elemento correspondiente con elemento correspondiente. Es decir, voy a sumar el A11 con el B11 del otro. Voy a sumar de la otra matriz. Voy a sumar el A32 con el B32. Acá lo dice, mira, ve, con el mismo, dice, ve, AIJ con el BIJ. Pero para eso, profesor, otra cosita más que te pido, ¿no? Que estés siempre, que estas matrices tengan siempre el mismo orden. Si no, tampoco funciona, pues. Porque si no me van a sobrar matrices, pero elementos en el aire. En cambio, cuando tienen el mismo orden, digo, tú te vas a sumar con el otro, tú con el otro. Por ejemplo, vamos a verlo acá, ¿ya? Ojalá que no se molesten de esto, pero voy a traer mejor, acá tengo una preparada para justamente sumar matrices. Yo lo hice con números muy complicados, pero no importa. Vamos a ver acá, ¿ya? Por ejemplo, mira, ve, te presento esta matriz, pequeñita, hermosa y pujante. Mira, ve, aquí está. ¿Ya? Aquí nomás, profe. Me vayan a decir, pero ¿por qué no haces la número 2? Pero fíjate, pues, en la 2 todavía hay que multiplicar una constante y necesitamos la idea de una matriz identidad. Es todito con calma, pero bien hecho. Mira, de acá está, profe, ya, listo. ¿Qué pasó? Sean las matrices A y B. ¿Qué pasa si te pido A más B? Calcule A más B. ¿Cuánto crees que te resulte aquí? ¿Qué hacemos para calcular? Mira, mira, mira acá. Mi A más B. Me piden, profe, A más B. Para eso, profesor, primero, lo primerito que tengo que hacer, porque a veces no están bien ordenadas. Mirar el orden, ¿sí o no? ¿Cuál es el orden de las matrices, profesor? El orden es 2 por 4. Y aquí también es 2 por 4. Profesor, sigue adelante, profe, sigue, no te demores. Hay que continuar, pues, porque acá lo que vas a hacer es eso nada más, ¿ya? ¿Ve? ¿Y qué haces, profesor? Te lo voy a pintar acá. Vas a sumar elemento correspondiente con elemento correspondiente. Entrada a entrada. Menos 4 más 6. Yo prefiero leer 6 menos 4. ¿De acuerdo? Y lo ponemos directo acá. 6 menos 4, profe, es 2. Y esto viene aquí. En el lugar donde he sumado. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Tengo lo siguiente, ¿sí o no? Tengo 3 y tengo menos 4. 3 menos 4. Profe, me falta menos 1. Entonces pones menos 1 allí. Y así, mira, ahora sí vamos de frente, ¿ya? Menos 1. Ya, listo, vamos a ir.
Acá tendría menos 1, luego tendría 5 menos 3, menos 2, luego tendría 4 más 1, 5. Si hay errores me corrigen, ¿ya? Vamos, 3 más 1, profe, 4. 6 menos 2, 4. 0 más 4, 4. Oh, bárbaro. Y 4 menos 3, cambió la figura. ¿Sí? 5 más 2, 7, profe. 7 por aquí. Ahí está, 7. 8 menos 1, 7. 2 más 4, 6. Menos 5 más 5, 0 por acá. Listo. ¿Qué hice? He sumado. ¿Dónde? 5 menos 3, ¿no? Menos 2 dije. Ya. 5 menos 3. 2 positivo, correcto. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Aquí creo, ¿no? ¿Cómo lo ubicamos? Profe, no es eso. Profesor, en la fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, me voy acá inmediatamente. ¿Sí o no? Es 5 menos 3, 2, profe. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está. Vamos, profesor. Pero ahí queremos agregar algo. Ustedes saben que el elemento neutro en nuestro lenguaje común, en la matemática que tenemos, en los números reales, nuestro número 1 actúa de elemento neutro, es decir, 2 multiplicado por el 1 va a ser el mismo 2. O sea, el 1 no le afecta en nada al 2. ¿Ve? Ahí está, lo mantiene. Las matrices, como una operación matemática más que se tiene, las matrices también necesitan tener, ¿no?, una matriz identidad. A esa matriz identidad le vamos a llamar el elemento neutro aditivo o multiplicativo también más adelante, pero por ahora conozcámoslo así, nada más. El elemento identidad para la matriz de orden 1 es el elemento de columna 1, fila 1. Algunos lo ponen acá, ¿no? La matriz identidad de orden 1. Bueno, puede ser, ¿no? Y por acá puedo poner la matriz identidad de orden 2. Entonces digo, esta matriz ya es un poquito más grandecita. Poquito a poquito va creciendo. Y acá tengo entonces 2 por 2 es una matriz cuadrada. Es decir, sus elementos son así. Profesor, ¿cómo que? En la diagonal van a tener unos y en los otros espacios tendrá el 0. La matriz identidad de orden 3, profesor, matriz cuadrada de orden 3 también, ¿sí o no? Esta va a tener la siguiente estructura o forma. Vamos a tener siempre 0, prom 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿ve? De esta manera. Y 0, 0 y 1 por acá. ¿Qué te parece? Esta es la matriz identidad. Profesor, las matrices se pueden multiplicar. Para empezar, te voy a enseñar a multiplicar por un numerito. Es decir, a la matriz A, cualquiera, o a la matriz I. Si alguien me dice, profe, ¿cuánto es 3 por la matriz identidad? Mejor, identidad 2 nada más, pequeñita ya, pequeñita, chiquitita por acá. Ya, profe, entonces acá lo que tú vas a hacer es esto, mira, ve. Vas a multiplicar 3 por quién, profesor, por la matriz identidad de orden 2, porque allí lo dice de orden 2, ¿no? Entonces multiplico por esta acción, por esta de acá. Y al multiplicarlo, seguramente voy a tener un resultado. Y ese resultado va a ser, pues, ese numerito 3, que es una constante, va a ingresar en esta matriz y va a ser 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. La matriz identidad siempre va a acompañar a una operación matricial. Por ejemplo, en la número 3, para acabar, ¿sí? Pues esto acabamos, ¿ah? En la matriz 3, por ejemplo, tengo A y B. ¿Me dice calcule A más B? No. Me dice calcule A más B más 3. Cuando a mí me piden A más B más 3, lo que me están pidiendo, amigos míos, es lo siguiente, mira, ve. Me están pidiendo lo siguiente. La matriz A más B, voy a ponerle acá la matriz, de frente. Vamos a poner de frente la matriz, como ellos utilizan, ¿no?
Ahí está el 1, ahí está el 4, aquí está el 0 y aquí está el 3. Matriz A, profesor, ¿correcto? Aquí estamos bien. Más la matriz B, profesor, ¿tiene orden 2 por 2? Alégrate, sí que lo tiene. Entonces está bien planteado el problema hasta el momento. 4, 0, 1 y 2. Ahorita acabamos, por favor, ¿ya? No se preocupen, no se desesperen. Profe, pero dice que sí, más, perdón, más, ¿no? Más 3. ¿Cómo vas a sumar tú el número 3 a una matriz que está ordenada en 2 filas y 2 columnas? No hay forma, ¿sí o no? Como no hay forma, a esta habría que multiplicarlo por la identidad. Pero hay identidad de 1, de 2 y de 3, profe, ¿por cuál de ellas elijo? No sea malo, pues. ¿Cómo vas a elegir si aquí te están dando grupos iguales, todos son de 2 por 2? Tú tienes que tomar también pues, otro de 2 por 2, o sea, la identidad de 2 por 2, ¿de acuerdo? La identidad de 2 por 2, o sea, 1, 0, 0 y 1. O sea, así tienes que tomarlo. ¿Ve? Ahí está tu matriz. Con eso tenemos que ir a trabajar ahora. Profe, pero un poco raro, profe, ¿no? Estoy haciendo con calma para que lo entiendan. ¿Qué hago, profesor, ahora? Es que antes de que tú sumes, porque la suma de matrices funciona también para 2 y para más matrices. Entonces aquí, profesor, ese 3 entra como si fuera un paréntesis para cada uno. A cada uno lo cambia. 3 y 3. Profe, me piden A más B. ¿Sí o no? Me piden A más B. Mira, de ahí está A más B. Más 3, profe. No me piden más 3, ya tú sabes. Acá se completa con el I, profe. Más 3I. Pero ya lo tengo, profe. Ahí está mi A, ahí está mi B, ahí está mi 3I. ¿Qué debo hacer entonces? Sumar elementos correspondientes con elementos correspondientes. ¿Cómo así, profesor? Una sola muestra. 1 más 4 más 3. Ya te lo dije todo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 4, 7, 8, ¿sí? 8, ayúdame. 4, 4 nada más, ¿sí? 0, 1 y 0, 1. 3, 2, 5 más 3, 8, profe. Eso es todo, amigos. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias. Hasta el día miércoles, ¿ya? La alternativa D. Correcto. Muchas gracias. Bien, estamos hasta ahí. Un ratito, vi una pregunta por ahí. A ver, un ratito, un ratito. ¿Quién preguntó? Puede esperar un ratito. Voy a ver mi chat. Multiplicamos por la matriz identidad porque nuestro número A más B tiene que ser iguales en forma. O sea, mira, yo cómo voy a sumar este 3 a una matriz que tiene orden 2 por 2, mientras esta 3 tiene orden 1 o es un número nada más, tengo que multiplicarlo por el elemento neutro. Estamos diciendo que la identidad es el elemento neutro en la multiplicación. Entonces, como es elemento neutro, lo multiplicamos. ¿Para qué? Para que se hagan homogéneas todos. ¿Ven? Se hagan todos ahora son de orden 2 por 2. Es como si yo sumara, por ejemplo, es como yo sumara en número natural. Yo tengo 5. Yo quiero sumarle un 1. No podría, sino que tengo que hacer acá una conversión con el número 1. 5 por 1, 5. 3 por 1 es 3. 3 por la identidad me da también la misma identidad. Matrices diferentes no se podrían sumar. Matrices diferentes no se podrían sumar. No, 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 jamás. Eso sí no se puede, ¿ya? Las matrices tienen que tener el mismo orden, es decir, el mismo tamaño, en otras palabras. ¿Ya? Correcto. Las sumas y las restas
que son la misma cosa al final, acá en matrices, requieren que tengan el mismo orden. El mismo orden, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 6 por 6, 2 por 3, etc. El mismo orden. Ya en la multiplicación va a requerir otro artificio, que lo vamos a ver el día miércoles, ya un poquito más complicadito es, pero hay que verlo. Repasen el módulo, por lo tanto, ya un poquito con calma. Correcto. En división y condiciones, en multiplicación también. Lo de división muy poco se ve en matrices, lo que se ve es más multiplicación. Perfecto, sí, multiplicación lo vemos el miércoles. La suma sí, urgente. Mismo orden, se igualan, se comparan los elementos correspondientes.